Muy buenas noches, bienvenidos otro domingo más a España en la Memoria. Estaba yo ahora riéndome y compartiendo en la mesa con los invitados de esta noche, riéndome, pero en realidad es muy triste, mejor es no reírse, pues esta situación que se ha creado en este país con ese tema tan traído y manejado malamente de ese proyecto que es aprobado por nuestras Cortes democráticas, que es la memoria histórica. Y es triste ya que se haga eso tan parcial y tan reducido a solamente un segmento de la sociedad española, porque hay que tener en cuenta de que aquí hubo una guerra civil terrible, eso no tiene que volver a suceder, y todos en realidad venimos de esa guerra, todos nuestras familias estuvieron en esa guerra, en un lado, en otro o en medio, y se llevaron los golpes de ambos lados. Y volver otra vez a hacerlo y además utilizarlo solamente para un lado, verdaderamente no tiene sentido. Pero yo me río porque es que encima, si eso es una estupidez, hay que ver, algunos que aplican esa ley es que son imbéciles, o sea, es que es absurdo, como por ejemplo eso del escudo ese que había de los Reyes Católicos en Granada, y van y lo destruyen porque se creen que es algo que tiene que ver con el franquismo. Está sucediendo sistemáticamente eso. Yo creo que algunos de los que no sé qué es lo que les mueve, si la rabia, el odio o querer dividir para vencer, pues resulta que deberían de ver España a la Memoria y enterarse. Yo les voy a ayudar. O sea, pues por ejemplo, estaba recordando ahora mismo y por eso sonreía, pues que a lo mejor deberían de quitar, pues ¿qué les diría yo? Pues la ONCE y el cupón de ciegos, porque si se enteran es franquista, o la Seguridad Social, o los pantanos, o a lo mejor resulta que tendrían que volar el Arco del Triunfo que hay a la entrada de Madrid, en Moncloa, que además hay una anécdota sobre eso, que creo que cuando se diseñó el proyecto arquitectónico, algunos querían poner una estatua de Franco arriba y el propio general Franco dijo que no, que para nada, porque además incluso él estaba convencido de que eso con el paso de los años lo quitarían. O sea, tantas y tantas cosas. Y bueno, el programa de hoy va simplemente de esto. Lo vemos y lo escuchamos. ¿Qué les puedo decir yo de la Legión? Los más aplaudidos y los más queridos por los españoles, junto con los regulares, en todos los desfiles que ha habido, que puedan haber y que van a seguir existiendo, porque es nuestra Legión, la Legión española, cargada de historia. Y su fundador, Millán Astray.
Y para hablar y tertuliar de este trozo importante de nuestra historia, tengo aquí en esta noche con nosotros a don Luis Togores Sánchez. Buenas noches, Luis. Muy buenas, Alfonso. ¿Qué tal? Don Luis Togores, doctor en Historia Contemporánea, es decano y vicerrector y que en la actualidad es secretario académico del Instituto del CEU. Pero lo más importante para mí de don Luis Togores es su obra literaria de investigación, de contenido histórico, como es, pues, por ejemplo, esa trilogía que ya la tiene rematada. En primer lugar, ese libro que hiciste, magnífico y que tuvo un éxito espectacular, de Muñoz Grande. Después, y que nos ocupa hoy, Millán Astray, y que esta misma semana pues acabas de presentar al General Yagüe. Una trilogía, como el anillo de los Nibelungos en la historia de la música. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido los últimos 10 años de mi vida y ha sido gracias a contar con los 3 archivos particulares de los 3 generales. Concretamente Pala, que ahora hablarás de ella, pues me permitió ver el archivo del general Millán Astray y la verdad es que yo creo que es una aportación, sobre todo porque hablan los documentos de los 3 generales, que yo creo que son fundamentales. Curiosamente, 2 de ellos legionarios y uno africanista, aunque de regulares, como era Muñoz Grandes. La intimidad de un ser humano es su cartera. Yo tengo aquí en la mano la cartera, ni más ni menos que de don Millán Astray, el general. Y bueno, aquí hay estampas de la Macarena, recortes, etcétera, pero de aquí sale una foto que en el reverso pone 1952, de una niña del 52, justamente el año que se terminaba la cartilla de racionamiento. Esta niña es Peregrina Millán Astray, y que ya no tan niña está aquí sentada en el centro de la mesa. Buenas noches, Peregrina. Buenas noches, Alfonso. ¿Esto llevaba tu padre siempre? Sí, la cartera de mi padre, Sí. que nunca llevaba dinero porque no lo manejaba bien al ser manco, pero siempre llevaba sus 2 fotos predilectas, que eran la Virgen, el Cristo y luego algunas cartas que yo le escribía de niña. Usted fíjese lo que acaba de decir la hija, no manejaba bien el dinero porque era manco. El 18 de julio, cuando los militares, hay una sublevación militar contra el sistema que había por aquel entonces, pues todo lo que ocurría lo tocaremos aquí. Haré programas sobre la República y sobre todo esa etapa tan importante que concierne al Frente Popular. Resulta que Millán Astray estaba en Buenos Aires. Creo que estaba incluso haciendo radio. Todo eso lo vamos a ver aquí esta noche. Y resulta que sí, claro, la relación que pudo tener con el franquismo fue que luego, una vez terminada la guerra, él como mutilado de guerra, pues fue responsable de atender a todos los mutilados que había en España, producto de aquella guerra civil. Y van ahora y le quitan la estatua. Una estatua que resulta que yo recibí ya hace muchos meses un correo, no lo voy a leer, pero de un joven de La Coruña que dice que desde pequeño he paseado y he jugado en la plaza de Millán Astray. Yo nunca supe quién era ese Millán Astray, ni qué había en esa plaza, que sé que había una estatua y que yo jugaba alrededor de él. Y que entonces él empezaba a escuchar que iban a quitar el nombre a la plaza y que iban a retirar la estatua. Entonces él quiso saber quién era Millán Astray. Entró en internet y se enteró que había fundado la Legión. Una legión que combatió en una guerra, también terrible como todas, donde todas las familias españolas hemos tenido abuelos, bisabuelos que fueron a esa guerra, que fue la campaña de África. Increíble. Bueno, vamos a entrar en una primera pieza, la Legión Española. Lo vemos y lo escuchamos. En el mes de septiembre del año de 1920, víspera ya de los 50 años, se establece aquí, en la ciudad de Ceuta, el cuartel general del Tercio de Extranjeros. En la posición A, en lo alto de un picacho batido por todos los vientos, se albergaron los primeros legionarios. Y en la posición A sigue teniendo asiento la Legión, la más alta y heroica hermandad militar de nuestro tiempo. En la Legión todos caben y están todas las ciencias y todas las artes. Nobles y plebeyos, pintores, escultores, toreros, clowns de circo y sepultureros, vagos de oficio y el que tiene 4, cocineros y poetas, químicos y periodistas, ingenieros. Todo cuanto exige la industria humana, aptitudes y merecimientos en todo lo que dispuso Dios que hubiese en la tierra. La Legión Española fue en principio el sueño de un hombre, una idea obsesionante, hermosa,
desinteresada y romántica. Una idea nacida en la mente de un soldado español en las lejanas y entrañables tierras de las Islas Filipinas. Bueno, pues esta noche vamos a ir desgranando Millán Astray y la Legión, o la Legión y Millán Astray, tanto monta, monta tanto. Vosotros tenéis la palabra. Bueno, como sabes, la Legión nace precisamente para que los jóvenes españoles, los reclutas, no tengan que ir a morir a Marruecos. Entonces, Berenguer crea los regulares y Millán Astray, copiando la Legión francesa y inspirándose en los viejos tercios de Flandes, crea un ejército profesional de extranjeros que tiene que ir a vertir su sangre, para sustituir a los reclutas españoles. Es además un espíritu no solamente militar, sino también regeneracionista, porque él tiene la idea, él era hijo de un director de prisiones, que tiene que ser un sitio para ciertos sectores de la sociedad que están marginados pueda reintegrarse a la sociedad. Y él crea toda una mística, toda una propaganda donde esos sectores marginados de la sociedad pueden tener una nueva vida. Crea el mito del caballero legionario, el servicio a la patria, la búsqueda de la muerte en torno a un gran ideal, y desde entonces, hace ya casi 90 años, los legionarios han combatido en Marruecos, la Guerra Civil Española, en el Sáhara y ahora en Afganistán. A mí me da peregrina que tu padre es un gran desconocido en el fondo. Hombre, yo creo que ya han pasado muchos años desde su muerte. Ten en cuenta que murió el 1 de enero del año 1954 y aún así la gente lo quiere mucho. También hay algunos que no le quieren, cosa que yo respeto totalmente, pero en general a mí me llama la atención que gente joven de pronto oigan la palabra Millán Astray y sepan de quién hablan, Esto me llama mucho la atención y lo agradezco mucho. Pues, pero claro, eso es por la Legión. Eso hay que vamos a entrar, no de la Legión, vamos a ver y escuchar todo lo que es la introducción, los comienzos y tu padre. Millán Astray. Lo vemos y lo escuchamos. Lejana Galicia de 90 años atrás. Quietud, placidez, sosiego. Al pie de su faro milenario se arrebuja y apiña La Coruña, abierta a los caminos del mar. Estamos en 1879. Alfonso XII es todavía un rey recién estrenado. Hay rumores de luz y progreso que nadie sabe cuándo vendrán. En plena y evocadora Ciudad Vieja y en la calle de Tabernas nace una mañana del mes de julio José Millán Astray, segundo hijo del matrimonio formado por don José Millán Astray y doña Pilar Terrero Segade. El señor Millán Astray, abogado y director de la cárcel, es trasladado sucesivamente a la dirección de los penales de Zaragoza, Valencia, Ceuta. Mi infancia transcurrió entre forzados de la libertad. Allí fue donde se empezó a forjar mi corazón, viendo de cerca el dolor humano. Creo que aquellos amigos de mis primeros días contribuyeron a formar mi carácter franco y a inculcar en mí mi gran amor por los humildes. Al ser nombrado su progenitor director de la entonces nueva cárcel Modelo,
Madrid es el nuevo horizonte del adolescente José Millán Astray. Termina el bachillerato a la edad de 13 años y ante la sorpresa de sus familiares que desean estudiar arquitectura, elige la carrera de las armas. Ingresé en la Academia de Infantería de Toledo, siendo el primer militar que se conocía en mi familia, en la que solo hubo abogados, jueces y magistrados. Cadete a los 14 años, en el 1894, pasé rápidamente por las aulas del Alcázar. A causa de las guerras coloniales, se acortaron notablemente los cursos, y en 18 meses me hallé con la estrella de oficial a la respetable edad de 16 años. Aquellos fueron los mejores años de mi vida. La vida de cadete es la más feliz de toda la carrera militar. En el mes de febrero del año de 1896, el adolescente alférez Millán Astray pasa a servir al regimiento del Rey número 1 de guarnición en Madrid. En septiembre de este año, de 1896, ingresa en la Escuela Superior de Guerra. El constante estudio no impide al joven Millán Astray atender a la realidad política de su patria. En Filipinas estalla con virulencia la insurrección. Son meses de inquietud y zozobra. Y de improviso, una idea asalta la mente de Millán Astray: acudir a Filipinas. Con el batallón de cazadores expedicionarios número 4, desembarca en Manila el 9 de noviembre de 1896. Cavite Viejo fue mi primer destino. Casi toda la provincia estaba en poder de los insurrectos. Ahí oí silbar por primera vez las balas en torno mío. La impresión que experimenté fue la de satisfacción por sentirme ya soldado. Luego, la alegría de vivir. Después, el dolor por los que han caído. El primer mando en combate tiene lugar en la defensa del pueblecito de San Rafael. Con 30 hombres resiste el ataque de 2000 enemigos. Y por la acción de San Rafael, le conceden la Cruz de María Cristina. Tras un año de permanencia en Filipinas, al terminar la campaña, retorna a España. Y es en este tiempo cuando Millán Astray, joven alférez de 17 años, piensa, casi como un iluminado, en un auténtico ejército profesional que sea capaz de hacer de la guerra un arte. Reanuda sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, que deja al poco tiempo por orden del mando y sin haber terminado sus estudios. En 1898 recibe su primer ascenso. Pasa los 2 primeros años del nuevo siglo destinado en Valencia. Retorna a Madrid y en 1905 es ascendido a capitán. El 2 de marzo de 1906 contrae matrimonio con Elvira Gutiérrez de la Torre, a la que ha conocido durante el bullicioso carnaval madrileño. Me incorporé por tercera vez a la Escuela de Guerra. Hecho insólito el de ingresar 3 veces, patente de la firmeza de mi voluntad. En 1911 me diplomo de Estado Mayor, continuando en infantería para dar satisfacción a mi vehemente deseo de no abandonar el arma de origen. En este año de 1911, Millán Astray es nombrado profesor de la Academia de Toledo. Explica 8 asignaturas: Geografía militar de España y Portugal, de Marruecos, de Europa, Historia militar, Logística, Táctica de las 3 armas, Reglamento de campaña, Ordenanzas y Reglamento táctico. Pero la asignatura preferida por Millán Astray es la Táctica de las 3 armas. Al terminar el curso, como mi más insistente tema había sido exaltar el espíritu militar de mis discípulos, uniendo a ello el ejemplo, me fui voluntario al ejército de Marruecos. Bueno, cada vez tengo más claro que os habéis equivocado con haber retirado la estatua que había en la plaza de Millán Astray, en La Coruña. Bueno, ahí ahora estamos viendo al general, en aquella época segundo teniente, es decir, alférez, en la época de Marruecos. Él hizo el viaje a Marruecos en la época de la división La Chambre para combatir contra la revuelta de Rizal, al que curiosamente acompañó en el viaje de vuelta a Filipinas, que iba detenido porque se había ido voluntario a Cuba. Y ya de teniente ya apuntaba maneras. Me acuerdo viendo su hoja de servicio cómo quedó aislado con un pequeño pelotón de tropas del número 4 de cazadores y aguantó durante día y media defendiéndose a la bayoneta contra los ataques de los tagalos, ¿no? Es decir, que ya desde muy pronto ganó su primera María Cristina.
Palestina, su Cruz Roja al Mérito de Guerra, es decir, que ya y era un chavalillo de 16 años. Yo siempre pienso que habría que ver ahora si nuestros hijos de 16 años se podrían ir a la guerra y además... Pues fíjate, yo llegaría más lejos. Yo creo que tu padre es un ejemplo para los militares de ahora y sobre todo para esos militares que en vez de actuar como tal y dar permiso para que vengan militares en activo a los programas que hago yo sobre la historia del ejército español, pues eso, sobre todo, que tengan ejemplo de Millán Astray, ¿no? Bueno, ahora dicen que al quitar la estatua, que querían, el motivo que dan es que van a remodelar la placita y que van a hacer una cosa de juegos de niños. Yo te digo, sinceramente, que si mi padre pudiese explicarlo, estaría encantado de ceder su plaza para que jugasen los niños. Pero no estaría de más, Alfonso, ¿tú crees que a pesar de jugar los niños en esa placita y demás con una estatua puesta de un soldado, le pudiesen decir a los niños que había sido un gran soldado, que había defendido las tierras de España y que, en fin, crear un poco de espíritu para que nuestros muchachos vayan al ejército sin ningún miedo, que hoy en día le tienen como fobia, como terror? A mí me gustaría que los niños jugasen debajo de la estatua de mi padre. Yo había oído rumores, no creo que eso sea cierto, de que algún iluminado ha comentado que deberían de fundirla para recuperar el bronce, que consideran que creo es que sí, a mí del me pueblo han dicho, de La Coruña. Sí, los veteranos de la Legión, organizados en La Coruña, me han comentado eso, que sí, que quieren, unos que quieren trocearla, como si fuese el muro de Berlín, para llevarse trocitos, y otros que los quieren fundir. Mira, de verdad, Alfonso, yo sé que a mi padre no le gustaba tener estatuas, porque siempre decía que solo servían para que las palomas se cagasen en ellas. Tampoco quiso tener títulos honoríficos. Es más, el rey Alfonso XIII se los propuso y no quiso. Él solo quiso ser coronel honorario de la Legión. Y pues, ¿qué quiero decirte? Tampoco le gustaba salir fotografiado en los periódicos porque decía que en aquella época solo servían para papel higiénico. Estamos haciendo un programa sobre un militar que sirvió a la monarquía de Alfonso XIII y sirvió a la República. Qué gran error lo de la estatua. Seguimos viendo y escuchando, en este caso, este corte, Millán Astray, África y la fundación de la Legión. Lo vemos y lo escuchamos. En agosto de 1912, el capitán Millán Astray llega a Melilla. Es destinado a la policía indígena y es agregado a la oficina central, donde tiene ocasión de conocer la psicología y carácter moruno. Melilla estaba en calma. La labor oficinista no era la más a propósito al temperamento activo y emprendedor que yo tenía. Y por ello, pedí pasar a la zona de Tetuán. Por fin, la guerra de África va a conocerle. Como capitán de una compañía del Regimiento de Infantería de Ceuta número 60 y bajo el mando del general Alfau, toma parte en la ocupación de Tetuán. Poco tiempo permanecí en aquella zona, pues fui llamado por el entonces coronel Silvestre, jefe del Arache, para mandar una mía de la policía indígena del Tabor de Arcila. Son sus primeros tiempos inolvidables de África. Días de Medic, de Ceuta, de Tetuán, de Larache, de Yebala, de Arcila, de Cuesta Colorada conquistada duramente al frente del Tabor de Regulares de Arcila. Cruces, condecoraciones y el ascenso por méritos de guerra tras juicio de votación jalonan este tiempo africano en la vida de Millán Astray. Terminada la campaña, Millán Astray vuelve a Madrid en 1917 con destino en el regimiento de Saboya en el cuartel de la montaña. En este tiempo, la idea romántica, soñada ya en Filipinas, de crear un cuerpo de soldados voluntarios que admitiera extranjeros, vuelve a fijarse en la mente de Millán Astray. La Legión se creó para ahorrar vidas de nuestros soldados de recluta forzosa en las guerras coloniales. Si son españoles los que se alistan en el cuerpo, lo hacen por su gusto. Si son extranjeros los que acuden, servirán doblemente. Un español que ahorra y otro extranjero que se incorpora. En 1918, Millán Astray inicia sus gestiones para fundar el Tercio de Extranjeros. El camino será lento y nada fácil. Hay detractores, aunque también hay entusiastas. Y en este tiempo de tensión y espera,
que Millán Astray aprovecha para estudiar el funcionamiento de la Legión extranjera francesa, tiene lugar un acontecimiento decisivo para el futuro del cuerpo. Como mi pensamiento constante por esos días era la fundación de la Legión, juzgaba con acierto que necesitaría ayuda de hombres extraordinarios y principalmente de uno que fuese mi lugarteniente para completar lo mucho que a mí me faltaba para el total desarrollo de mi empresa. Después de conocer a Franco, no pensé en ningún otro que en Franco. Le expuse en breves palabras mi pensamiento y mi deseo, y con la misma rapidez me contestó: sí, yo seré el lugarteniente. Todo cuanto hoy supone la Legión se debe sin duda a estos dos hombres que cargaron sobre sus espaldas la difícil empresa de fundar el tercio. El ya teniente coronel Millán Astray, de 40 años de edad, y el comandante Franco, de 27. 1920 es año singular en la vida de Millán Astray. El 28 de enero se crea el tercio de extranjeros y el 31 del mismo mes se ordena a Millán Astray su organización. Los sueños y los deseos son ya realidad. Se establecen banderines de enganche en Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia. Españoles y extranjeros, los que seáis amantes del ejército y de sus glorias, los que gustéis de la vida de campaña, alistaos en la Legión de extranjeros. Alistaos. La acogida al llamamiento de la Legión supera todos los cálculos. En solo 3 días se presentaron 400 hombres de todas nacionalidades, clase y condición. En el mes de septiembre del año de 1920, Millán Astray se hace cargo oficialmente del tercio de extranjeros. Seguimos con la segunda parte de España en la memoria, un programa que se lo estamos dedicando a Millán Astray y su obra magistral, que fue la fundación de la Legión. Y con nosotros está Togores, el biógrafo de Millán Astray, y Peregrina Millán Astray, hija de Millán Astray, y que estoy viendo que luce en su solapa una preciosidad, una joya que ya tiene historia. Pues sí, la tiene, Alfonso, porque estas son las armas de la Legión, es un broche que se lo regaló nada menos que la reina Victoria Eugenia a mi padre, porque fue a verle al hospital donde estaba curándose del balazo en el brazo y de la amputación del mismo. Y cuenta siempre mi padre, estaba encantado porque le sirvieron la comida en el momento en que estaba la reina. Y entonces la reina le dio de comer y le peló un melocotón con la mano, nada de con un tenedor y el cuchillo, sino directamente lo agarró con la mano y lo peló. Y siempre lo contaba mi padre. Y yo lo llevo con todo el orgullo. ¿Se la puso en del las mundo. heridas, que tengo entendido? No, se la regaló simplemente. Se la regaló. Se la regaló. Bueno, hay que simplemente. decir que estamos hablando de una señora que fue la madrina del príncipe Felipe y fue la abuela de nuestro rey actual, Juan Carlos I. Sí, señor, exactamente. Si esa señora, la abuela de Juan Carlos I y madrina de bautizo del príncipe Felipe, se entera que han retirado la estatua de ese gran militar que le dio de comer, seguramente que se hubiera llevado un gran disgusto. Togores, todo tuyo. Bueno, pues ya sabes que en 1919 Millán Astray, teniente coronel, tiene autorización para ir a ver el cuartel de la Legión extranjera francesa en Tremecén. Y ahí él es donde va a ver realmente algo que ya se fraguaba en España, que era la recluta de extranjeros y de voluntarios para sustituir a los reclutas. Cuando se funda la Legión tiene desde el principio es polémica, porque había una parte del gobierno que era muy partidaria, como era el ministro de la Guerra, el vizconde de Deza, y sin embargo había otros sectores que eran muy contrarios. Concretamente, uno de los que más se oponía a la Legión era el general Silvestre. ¿Quién iba a pensar que luego iba a ser la Legión la que salvase Melilla detrás del desastre de Anual? Y rápidamente, bueno, pues Millán Astray empieza a construir esa obra que ya hemos dicho tiene 90 años y cuyo colaborador fundamental va a ser entonces Franco, que es un comandantín que ha conocido en Carabanchel. Y rápidamente se van a empezar a reclutar los primeros legionarios, que como ha dicho el vídeo llegan a Espuertas. Se puede decir que prácticamente en un mes se ha construido la primera bandera, que la manda Franco, y el 20 de septiembre de 1920 es la fecha que la Legión se considera nacida, ¿no? Que es cuando se alista el primer legionario, que se llamaba Marcelo Villeval Gaitán.
curiosamente, un hombre de 30 años. Otra cosa que también ahora ya no se ve, pero antes los legionarios no eran chavalillos de 18, sino que eran soldados profesionales curtidos. Yo me acuerdo de niño, cuando mi padre, que era militar, me llevaba a la estación, que llegaban los legionarios al desfile de la Victoria, y venían con las barbas y los tatuajes, y la verdad es que eran soldados verdaderamente curtidos y que, como dijeron en Melilla, olían a guerra. Muy bien, pues precisamente has mencionado al general Silvestre, y me da pie a lo que vamos a ver y vamos a escuchar a continuación. Me permite que yo les dé una información sobre algo que muchos de ustedes creen que es el himno de la Legión, que es el Novio de la Muerte, y no, el himno de la Legión lo vamos a escuchar al final del programa. El Novio de la Muerte tiene una historia preciosa, y yo en breves momentos les voy a contar algo. Fidel Prado fue el que escribió la partitura, que era un cuplé, cuya letra se la entregó al compositor catalán. Imagínense ustedes, el autor de la letra de El Novio de la Muerte es catalán, el autor de la música es catalán y le puso música. En Málaga la dio a conocer en el Teatro Vital Aza una famosa cupletista, que era Lola Montes, con un extraordinario éxito. Y en una de las funciones de la compañía de Lola Montes se hallaba presente la duquesa de la Victoria, que dirigía los hospitales de la Cruz Roja en Marruecos por aquel entonces. Y al terminar el espectáculo, la ilustre dama fue a hablar con la cupletista y le dijo: mira, Lola, esto tienes que cantarlo en Melilla. El general Silvestre está llevando a cabo una ofensiva en aquel territorio que puede acabar con la guerra. Tú, con ese cuplé tan bonito, tan dramático, tan patriótico, puedes contribuir en gran medida a algo tan importante como es elevar la moral de la población. Te voy a recomendar para que actúes como fin de fiesta en la compañía de Valeriano León, que presentará allí dentro de unos días. Y así lo hizo. Y la cupletista fue allí, marcharía a Melilla con la compañía y actuó allí. Esta cupletista, fíjense ustedes, vivió en la plaza los angustiosos días de julio de 1921. Qué curioso. En los que se esperaba el asalto a la ciudad de las Cávilas victoriosas de Anual, el desastre de Anual. Vamos a ver lo que he preparado. Primero el cuplé y luego cómo queda como un himno más de la Legión. Lo vemos y lo escuchamos, El Novio de la Muerte. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario, tan audaz y temerario, que se alistó en la legión. Nadie sabía su historia, mas la legión presumía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Y si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba: soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera. Cuanto más recio era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo su bandera, el legionario avanzó y sin ceder al empuje del enemigo exaltado, supo morir como un bravo y la enseña rescató. Y al regar con su sangre la tierra ardiente, fue legionario compo doliente. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tan leal compañera. Cuando al fin le recogieron, entre su pecho encontraron una carta y el retrato de una divina mujer. Aquella carta decía: si Dios un día te llama para
llama y a buscarte pronto iré. Y en el último beso que la enviaba, su postrer despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera, me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y tu amor fue mi bandera. Cuando te recogieron, entre su lecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer. Aquella carta decía: si algún día Dios me llama, para mi puesto reclama, y a buscarte pronto iré. Muy emocionante y menudas imágenes, sobre todo unos planos del campamento de Cabrerizas Bajas, los bisoños, que estaban allí, que eran soldados de reemplazo. No, y hay una escena muy curiosa que yo creo que ha pasado, yo la he visto así de refilón, que se ve a Millán Astray en el puerto de Melilla, dirigiendo con capote y dirigiendo a los legionarios que están en el puerto. El desembarco. Sí, Sí, una sí. cosa yo no había visto nunca esa imagen. ¿Quién me iba a imaginar a mí, peregrina, que yo iba a tener en mis manos? Me lo voy a poner con tu permiso. Naturalmente. Y con lo todo el tienes. respeto a tu padre. Es el único que me queda ya. El guante de Millán Astray. ¿Eh? El guante de la mano que tenía Sí, potente, sí. buena, Pero porque además la otra la llevaba... No tenía. El muñón era por aquí. Sí, sí. Esto se llama... Y se cuidaba mucho la mano, sobre todo cuando salía, porque claro, si se hería o algo, pues era muy molesto. Legionarios, aquí tenéis el guante. No les digas Del nada, jefe. que me lo piden enseguida. No, esto lo Y ya tienes lo he que donado guardar con todo, mucho cariño. lo he donado todo, porque mira, he donado a la Legión en el 50 aniversario, cuando se hizo la estatua, yo les doné la medalla militar de mi padre. Y luego me pidió Gutiérrez Mellado hace muchos años para la sala del siglo XX en el Museo del Ejército, me pidió que donase algo. Y doné un uniforme de mi padre y las balas que le habían herido, que estaban en una pulsera, que las quité. Esto lo sabe también muy bien mi amigo Luis. Y esto se llama, y lo doné. Ahora creo que está en un cajón. La estatua está en otro cajón, o sea que ahora tengo a mi padre encajonado. Pero tenemos el libro. Naturalmente. El gran trabajo de Y Togores. yo lo tengo en el corazón, que es lo importante. Háblanos de este trabajo tuyo. Habrás disfrutado como un enano, Pues fue una casualidad, porque resulta que mi madre era amiga de Peregrina. De hecho, te presentó a tu marido. Sí. Porque era campaña de promoción de mi padre. Y entonces un día un amigo mío está empezando a hacer una biografía de Calvo Sotelo, que sabes que las biografías habían caído en desgracia por eso de la historiografía marxista y tal. Y a mí se me ocurrió, digo, la biografía de Millán Astray. Me dijo, hombre, pues yo soy amiga de Peregrina. Y hablando con ella me dijo, pues yo tengo los papeles de mi padre, que no los tengo yo, sino que están depositados en la Hermandad de la Legión. Me dio una carta que fui a ver en aquella época a un general que mandaba y me pasé días enteros encerrados, primero viendo el archivo y luego en casa de Peregrina contándome anécdotas de su padre y cosas de familia. Y la verdad, de todos los libros que he escrito es el que me lo he pasado mejor con diferencia. Sí. Vamos a ver ahora mismo, creo que es muy importante, 1921, los primeros combates de la Legión. Lo vemos y lo escuchamos. El día 29 de junio de 1921 es día de gloria en la naciente historia de la Legión. En la zona de Yevala, el enemigo reacciona violentamente y Sanjurjo se decide al fin a lanzar a la lucha al tercio. Su empuje desde los primeros momentos es admirable. En incontenible luz, la primera bandera se hace dueña de la posición Muñoz Crespo.
La tercera se cubre de gloria en Buarrax. Los asaltos son arrolladores. Increíbles los ejemplos de heroísmo. Y en el parte de guerra va citada la legión en cabeza. De allí marchamos a Beniarós. Con nosotros vienen Franco y Candeira con sus banderas. Que se prepare la legión para entrar en Tazarud. Ese será su día, nos dice el alto comisario, general Berenguer. El 22 de julio a las 4 de la madrugada nos llama el general Manzano y nos da orden de salir inmediatamente. Al llegar a Ceuta, el general Sanjurjo nos dice: Melilla se ha derrumbado. Todas las posiciones del campo han caído en poder del enemigo. El general Silvestre ha desaparecido. Vosotros, los legionarios, con 2 banderas y González Tablas al frente de sus regulares, venís conmigo. En socorro de Melilla. Era el fundamento de nuestro credo legionario. El espíritu de compañerismo, el espíritu de amistad, el espíritu de unión y socorro, el espíritu de combate. Había sonado la hora de la prueba. Franco llegó a Ceuta con su bandera después de 2 jornadas memorables por su resistencia. Fontanés acudió con su segunda bandera sin dar reposo a sus legionarios. El día 23 embarcan en el Ciudad de Cádiz y al día siguiente llegan a su destino. En el muelle estaba toda Melilla, con la angustia pintada en los rostros y la ansiedad en los ademanes. Pedimos permiso a nuestro general y les decimos: melillenses, os saludamos. Es la legión que viene a salvaros. Nada temáis, nuestras vidas os lo garantizan. Melillenses, los legionarios venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peligro. Bajo el mando del general Sanjurjo, sangrientos combates jaronan la promesa de Millán Astray. Las banderas de Franco y Fontanés intervienen en más de 20 operaciones en mes y medio. Millán Astray y la legión se cubren de gloria en el sangriento combate de Casabona frente a numeroso enemigo. Y por este hecho hay reconocimiento oficial en la Orden General del Ejército. Millán Astray da constante ejemplo de valor y temeridad. Ante Nador, el 7 de septiembre, y cuando junto con Franco dispone la operación desde primera línea, un balazo en el pecho derriba al jefe de la legión. Y la seca tierra africana se empapa con su sangre. Millán Astray es conducido a Melilla en grave estado. Es enviado a Málaga y evacuado a Madrid. El monarca le felicita y le nombra gentilhombre de cámara. Y se le concede la medalla militar en reconocimiento a su actuación en la defensa de Melilla y por sus méritos como fundador de la legión. Bueno, yo diría que Millán Astray fue, si no el que más, uno de los generales más elegantes. Hemos visto ahora la capa suya, la chalina, fue padrino de Celia Gámez en su boda, en La Barranca, aquí en la Sierra de Guadarrama. Tenemos una amiga en común, que es Milagros, de Lardi, y me habla mucho de Millán Astray, que llegaba allí a degustar el consomé de Lardi, y que era de lo más elegante que aparecía por Lardi. Sí, la verdad es que sí, que además también me llevaba. Venía a recogerme al colegio y después íbamos a dar un paseo por la Rosaleda del Retiro y luego terminábamos en Lardi. Y yo tengo que confesar que mi gran pecado en aquellas épocas era que comía 3 croquetas y confesaba solo una. Qué bien.
Bueno, ahora hemos visto, Alfonso, el inicio de la entrada en fuego de la Legión. Sí. Sabes que la Legión tardó mucho en entrar de verdad en combate porque no se fiaban en el resultado que iban a dar, porque era una tropa nueva y tal. Y el día que entró en fuego, los legionarios empezaron a tirar los gorros, los chambergos en combate, y hubo que ordenarles que se calmasen porque se habían olvidado que estaban en combate por la alegría de entrar en fuego. A partir de ese momento, la Legión ha sido, bueno, pues una de las unidades, por no decir la más gloriosa del ejército español, que ha asumido bajas. Bueno, pues realmente el cuerpo que más bajas ha tenido junto con los regulares. Los legionarios han seguido el espíritu de Millán Astray, que era de ir al fuego y llegar siempre a la distancia corta, una distancia corta que les llevaba a la bayoneta. De hecho, Millán Astray tuvo las 3 famosas heridas, la que hemos visto ahí, pero luego tenemos la herida en la que pierde el brazo y luego en la que pierde el ojo, que fue un tiro que le cruzó la cara y de lado a lado, por eso tenía las cicatrices, y que precisamente la fuerza de la bala le hizo perder el ojo. Sí, a partir de entonces, bueno, pues evidentemente su vida quedó lastrada, aunque luego volvió a ser jefe de la Legión, ya siendo mutilado, y es curioso porque, además me lo contó Pala, cómo aprendió a montar a caballo con una sola mano, cómo incluso le hicieron una pistola que se podía cargar con una sola mano, que era realmente una pistola que se pensó para la caballería, pero que él utilizó, y realmente, pues siendo mutilado y tuerto, se convirtió en un hombre que podía seguir mandando en combate a la Legión, pues realmente podríamos hacer muchos programas sobre Millán Astray y, por supuesto, sobre la Legión. ¿Qué hay del incidente de tu padre en Salamanca? Famoso, desgraciadamente. Pero yo creo que, claro, yo lo sé como a nivel familiar. Yo tengo en cuenta que mi padre murió cuando yo tenía 12 años, con lo cual yo tengo una memoria maravillosa de mi padre, pero muy infantil, como comprenderás. He oído hablar a muchos, a mis primas, a mis primos, a mi madre, a mucha gente de todo aquello. Y sobre todo tengo los papeles de Ruiz Albéniz, de Villarrumi, que resulta que era un gran periodista y además de toda la guerra de Marruecos y demás, y que estaba aquel día precisamente con Pemán, estaban allí en Salamanca, y esto se llama, y fue el que habló luego en el último momento con Unamuno, y Unamuno le dijo, que eso lo ha tenido publicado, Ruiz Albéniz le dijo, tenía que soltar una bomba y lo he hecho, y se marchó. Esto se llama. Sí. Entonces ahí él soltó una bomba y mi padre le contestó con otra bomba. ¿Qué bombas fueron esas? Explícalo. Bueno, la bomba es que no es como se cuenta. Yo creo que he estudiado el tema con bastante detalle y, de hecho, de todas las versiones que hay, yo solo he encontrado una de un testigo presencial, que es la de Vegas Latapié, que además estaba en la primera fila y que además se llevaba mal con tu padre porque a tu padre le acaba de nombrar Franco en el cargo que él quería. Entonces, cuando tu padre tiene el incidente con Unamuno, se levanta y dice, muera la inteligencia traidora. Entonces ha quedado siempre la frase de muera la inteligencia, y él dijo muera la inteligencia traidora, según Vegas, y luego apostilla Vegas. Pero claro, la última parte de la frase no se escuchó porque se montó tal revuelo que digamos que la frase se perdió en el aula donde había bastante gente, y entonces empezó la gente a chillar y tal. Pero la frase que dijo Millán Astray fue muera la inteligencia traidora, y la dice porque precisamente una de las cosas que dice Unamuno es que habla de Rizal. Y Rizal había sido fusilado justo yendo en el mismo barco que había ido Millán Astray a Filipinas. Unamuno, don Miguel Unamuno, ¿qué contestó? ¿Qué respondió? No contestó nada, se montó tal follón que precisamente le dijo Millán Astray a doña Carmen, a la mujer de Franco, cójale usted, señora, y salió con él protegido del brazo de doña Carmen y por la escolta de Millán Astray. Al salir fuera a la calle se dieron la mano y dijeron buenas noches, y ahí acabó el incidente. Pues si me lo permitís, vamos a ver y vamos a escuchar sobre todo el tema, el que es el himno de la Legión, que es la canción del legionario. Lo vemos y lo escuchamos.
Me dicen que ya el tiempo se nos ha terminado, pero bueno, son tantas cosas. Ahora mismo tú estabas apuntando exactamente, digo, a lo mejor Sí. si se enteran la quitan. Sí. Radio Nacional de España. Claro, cuando viene de América y Franco le encomienda que sea el jefe inicialmente del Departamento de Prensa y Propaganda de los Nacionales, y él crea Radio Nacional de España, que se llama Nacional porque es la radio de los nacionales. Y es el primero, digamos, el padre de la radiodifusión oficial española. Ir diciendo algo cortito, que es que si no nos cortan la emisión. ¿Qué quieres que te diga? Que te agradezco muchísimo y que me hayas dado este gran apoyo. Esto Creo es un recuerdo, un humilde recuerdo del programa, por gentileza Hombre, de la antigua esto relojería de para la que- calle de la Sal. para que tengamos bien el rumbo, ¿no? Aquí viene tu nombre, Ah. Luis Togores. Muchas gracias, Alfonso. No, gracias a vosotros. No, y aquí el mío. Te lo agradezco mucho. Y mucho a la joyería también. Que Me me gusta. ha llevado mi padre allí de pequeña. Muy bien, me gustaría haber tenido más tiempo, pero el tiempo que tengo en este programa es muy justo. Muchas Siempre- gracias a los dos. Siempre se hace poco. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. A ustedes, que les quiero mucho, muchísimas gracias. Pero antes me van a permitir que me dirija al alcalde de La Coruña. Señor alcalde, ustedes tienen muy buen marisco allí en La Coruña. Nosotros aquí en Madrid también tenemos buen marisco y tenemos unas gambas de Huelva exquisitas. Y hay un rincón que es un lugar centenario también, como la antigua relojería de la calle de la Sal, que es el abuelo, el rey de las gambas. Pues yo le invito, si no ha sido suficiente este programa, yo le invito a que venga usted, señor alcalde de La Coruña, y le voy a invitar a tomar un plato de gambas en el abuelo, y delante de ese plato de gambas yo le voy a contar, si no ha sido suficiente, quién era Millán Astray, para que no cometan tantos errores ya son bastantes, y vuelvan a reponer la estatua del general Millán Astray, que es parte de nuestra historia, de los españoles, en el lugar donde debe de estar. Y porque le voy a decir una cosa, nosotros aquí en Madrid no metemos la gamba, no la comemos. Hasta la semana que viene.